Dios les bendiga, bienvenido a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado moléculas. Bueno, las moléculas son muy importantes en la química. Y hablo de química ya que las ciencias naturales, hay que acordarnos, está dividida en tres grandes ciencias: la química, la biología y la física. Entonces, todo lo que hemos estado viendo se refiere a lo que es justamente química. Todo lo que se habla de átomos, densidades, tabla periódica y moléculas se refiere a química. Entonces, comencemos a analizar. Eh, bueno, las moléculas en sí son estructuras formadas por dos o más átomos. En la naturaleza, nosotros sabemos que existen 118 elementos como los encontramos en la tabla periódica. Entonces, hay que acordarnos, como parte introductoria, es que existen 118 elementos. ¿En dónde? En todo el universo. Esos 118 elementos se encuentran, o nosotros los humanos la clasificamos en lo que es la tabla periódica. Entonces, esos 118 elementos, todos ellos no pueden estar solos. Acordémonos de alguno de estos elementos: el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. Estos elementos no pueden estar solos en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que estos elementos son átomos, ¿sí? Que tienen protones, neutrones y electrones. Entonces, estos elementos no pueden estar solos en la naturaleza, ya que tienen características que tienden a estar unidos con otros elementos. Por lo tanto, estos elementos van a formarse y van a unirse entre ellos mediante unos enlaces llamados enlaces químicos y van a formar lo que son las moléculas. Como el caso que tenemos aquí. Esta estructura es una molécula que tiene, si se fijan, tres esferas. Una esfera grande, mayor, que es de color rojo, y dos esferas pequeñas de color blanco, ¿sí? Por lo tanto, ellas ya están unidas. Si nosotros fuésemos más acuciosos, nos daríamos cuenta, bueno, nos daríamos cuenta de lo siguiente. ¿De qué nos daríamos cuenta nosotros? Bueno, nos daríamos cuenta de que esa estructura, bueno, vemos que ahí está el oxígeno, y ahora hacemos los átomos, bueno, digamos, hagamos los de azules, los de hidrógeno, ¿sí? Vamos a dar cuenta nosotros que, disculpen, vamos a dar cuenta nosotros de que estas estructuras están unidas mediante los que son llamados enlaces químicos. Entonces, miren, están formados mediante lo que son enlaces químicos. Sí, esos enlaces químicos, pues, unen a los átomos, ¿sí? Unen a los átomos. Entonces, las moléculas están formadas por dos o más átomos. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que están formados por dos más átomos? Claro que sí. Fíjense en esta molécula. Está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Qué significa eso? Significa que ella está formada, digamos, por dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno. Yo estoy seguro que usted sabe cómo se llama esa molécula. Esta molécula se llama agua, es la molécula del agua, el llamado H2O. Pero ¿cuántos átomos tiene? Está bien fácil la forma de analizarla. Miren, tiene en este caso, solo tiene dos tipos de, ojo, tipos de átomos, tiene dos. Tiene hidrógeno y oxígeno, pero ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? El número de abajo me dice cuántos elementos tiene, qué cantidad tiene. Miren, hay un 2 aquí en pequeño, se llama subíndice, me está diciendo que hay dos átomos de hidrógeno. Hay dos átomos de hidrógeno, por lo tanto, hay dos átomos. ¿Y de oxígeno cuántos hay? Bueno, observo que abajo del oxígeno no hay un número, pero vamos a entender en química que aquí hay un número 1, ¿sí?
Por lo tanto, hay un átomo de oxígeno. En total, esta molécula tiene, tiene 3 átomos. ¿Sí? Importante análisis. Entonces, resumiendo hasta aquí, vamos a decir nosotros que los elementos en la naturaleza, como resumen, los elementos en la naturaleza no se encuentran solos. Ellos se unen un átomo con otro átomo o muchos átomos y forman lo que se llaman moléculas, ¿sí? ¿Y quiénes son esos elementos? Bueno, son los 118 elementos que hay en el universo y que están clasificados en la tabla periódica. ¿Cuáles pueden ser esos elementos? Un ejemplo puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, o otro elemento de la tabla periódica como el litio, el americio, bueno, todos esos elementos. Ahora, también hablamos de que los elementos están unidos mediante enlaces llamados enlaces químicos. Y al analizar esta molécula que tiene en este caso un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, pues eso se escribe H2O. Y esa es la famosa molécula del agua, que estoy seguro que ustedes la conocen, H2O. Ahora, también analizamos que esa molécula tiene una cantidad específica de átomos. Tiene en este caso dos tipos de átomos, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. En este caso, el H2O tiene 2 átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno. Si sumamos la cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno, en total tenemos 3 átomos. También, entonces, observando esto, podemos nosotros analizar lo siguiente, y es que las moléculas, de acuerdo al número de átomos que la forman, se pueden clasificar en lo siguiente. Se pueden clasificar en diatómicas, en triatómicas, en tetratómicas y en pentatómicas. Ahora, si tiene más de 5 átomos, las vamos a clasificar en poliatómicas. Entonces, esto tiene usted que acordarse mucho, porque luego, en el siguiente video, analizaremos cuáles son cada una de ellas. Así que, jóvenes, Dios les bendiga.